Estás escuchando Conscientes en Radio Inmaculada. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Radio Inmaculada. Somos Elisa Domenech e Inés Molina, del grupo de Conscientes. Os vamos a hablar sobre uno de los temas más importantes y favoritos del colegio, CJ. Entre nosotras había un debate entre si era Crecemos Juntos o Compañía de Jesús. Por eso le hemos preguntado al coordinador de los grupos CJ, Carlos Maján, y esto es lo que nos ha respondido. Es Crecemos Juntos con Jesús. Sabemos que CJ son grupos cristianos de poscomunión dentro del ámbito extraescolar, con una educación específica en valores cristianos. Pero, ¿cuáles son sus principales valores? Bueno, esto hay muchas veces que en la catequesis de confirmación, con los monitores de CJ, con los mismos chavales, ¿no? Lo hablamos, ¿no? ¿Por qué elegirías este cole? No, por los valores. Y yo siempre les digo, ¿qué valores tiene el cole de enfrente que no tengamos nosotros, ¿no? Ellos nos enseñan a respetar o a amar o a servir. Yo creo que la clave de CJ es que te enseña a hacer todo eso, pero te enseña a hacerlo desde Jesús y desde el ejemplo de Jesús. Entonces, al final la pregunta que te haces es, ¿qué haría Jesús ante esto? Y eso, pues, es complicado de resolver, pero al final pone en valor todas esas cosas que en cualquier otro sitio también se trabajan, pero que al final en CJ y en nuestro cole es lo que nos hace o lo hace propio. También hemos hablado con José Carlos Hernández, uno de los fundadores, junto al padre Pedro García Vera y José Gallego. José Carlos Hernández aportó grandes ideas que ayudaron a unir los grupos a partir de las 4 Cs. Hace unas semanas hablamos con él y nos contó cómo surgió la idea de crear estos grupos. Pues a mí no se me ocurrió, a mí solo no se me ocurrió, se nos ocurrió al padre Pedro García Vera, al señor Gallego, don José Gallego y a mí. Y se nos ocurrió porque nosotros teníamos había un grupo en el colegio que habíamos fundado nosotros, que era el grupo Senda, y que se dedicaba a salir los fines de semana, un par de fines de semana al mes, íbamos a hacer rutas de la montaña y tal. Y como estábamos convencidos que toda la actividad extraescolar es educadora y multiplicadora de valores, pues lo que decidimos es ampliar esa experiencia al mayor número posible de chicos del colegio. Entonces, la única manera que se nos ocurrió para organizarla fue relacionarla con la comunión, la poscomunión y luego el periodo antes de la confirmación. Y así fue como nacieron los grupos CJ. Nosotras sabemos cómo es CJ a día de hoy, pero nos preguntamos, ¿cómo era antes? José Carlos explica que al principio era un grupo de senderistas, por eso se sigue la tradición del campamento de Oto. Dentro de los valores cristianos encontramos las 4 Cs, que son conscientes, comprometidos, compasivos y competentes. Con estas 4 palabras podemos definir a la perfección lo que significa CJ. Hemos preguntado a muchas personas sobre cuál de las 4 Cs creen ellos que describe mejor a CJ, y sus respuestas han sido... Pues mira, creo que CJ es de las cosas que hay que más Cs engloba. De hecho, siempre que te vas a algún curso o a algún sitio y te hablan de las 4 Cs, dices, mira, esta la cumple por aquí, esta la cumple por allá. Si hablamos de monitores, me quedaría con comprometidos, porque al final ser monitor de CJ requiere un compromiso y requiere un compromiso de vida también. Para eso tienen que ser conscientes, ¿no? Pero bueno, me quedaría quizá con comprometidos para CJ. Desde pequeños, muchos niños sueñan con ser el mejor monitor CJ. Les hemos preguntado a los niños de quinto y sexto de primaria cómo sería su monitor ideal. La mayoría de los niños han estado de acuerdo en que un monitor ideal tiene que ser gracioso, que le gusten los niños, que dejen jugar y que no tengan favoritismos. Por otra parte, también tenemos el punto de vista de alguien más mayor. Bueno, yo creo que los monitores de CJ dentro del cole
son como pequeñas, no sé, como pequeñas luces, ¿no? Que vamos encontrando y que ayudan a hacer del cole un sitio mejor. No solo por las actividades que puedan hacer con los niños o por la experiencia que puedan generar en el resto, sino porque ellos tienen que ser ejemplo de Dios aquí. Entonces, eso es exigente, es difícil, pero si lo consiguen, también hacen que sus compañeros, sus profesores, que el cole en sí, pues sea un poquito más reino de Dios. Muchos niños deciden no continuar en los grupos CJ cuando pasan a la ESO. ¿Por qué razón? Algunos piensan que es por problemas de marketing o incluso que tienen menos valores. Pero la realidad no es esa. Los niños de la ESO piensan que las actividades son para niños pequeños y se van a aburrir. Yo creo que al final son etapas, y igual que en primero y en segundo te desapuntas, y bueno, yo he estado también en un centro juvenil de chaval y en primero y en segundo también bajaban los números y nos desapuntábamos, íbamos, veníamos. Creo que la preadolescencia y la adolescencia lo que trae es esa inestabilidad o ese no querer, ¿no? Hacer cosas que parecen de niños. Luego te vas a otro y vuelven todos diciendo, ay, qué tonto he sido, ¿por qué no he ido a CJ estos años? ¿No? Porque al final lo que haces en cualquier campamento, en cualquier viaje de fin de curso, es lo que haces un viernes en CJ. Lo que pasa es que creo que lo consideran para niños y ahí hay una falta de madurez quizá. Que bueno, que hemos probado, ¿no? Cambiamos las actividades, hicimos actividades más sociales para que fueran para los niños, que se dieran, no les gustaba, no entendían, hicimos actividades más de juego, porque tal, es que eran para niños, entonces es difícil acertar. Yo creo que ahí forma parte del proceso de cada uno y tenemos que asumir que en primero y en segundo van a bajar los números, igual que luego tenemos que asumir que en cuarto quieren ser monitores muchos y que hay que dar la oportunidad. Entonces, eso forma parte, yo creo que, de la evolución vital de cada uno. Es tu motor, el sueño que hay dentro de ti, que lucha por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor, que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Cada peldaño tendrás que sudar. Haz que os crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda una oportunidad. Oportunidad. Es su sabor, el que todos quieren sentir y pocos pueden seducir. Tendrás que luchar. Es su color, el que todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir. No dudes jamás. Siente tu alma si quieres ganar. Cada segundo será una verdad. Solo confía en ti.
hemos hablado sobre todos los ámbitos de CJ, desde qué significan las siglas, pasando por los propios niños que lo forman, hasta los problemas que más afectan, como la falta de niños cuando pasan a la ESO. Nos preguntamos si durante todos estos años habían habido cambios significativos en CJ. Por eso le hicimos a José Carlos esta pregunta. ¿Ha cambiado mucho desde que se creó? Han cambiado mucho respecto al grupo primigenio, ¿no? El grupo original, que era el grupo Senda, que era un grupo en el que básicamente eran actividades escolares que hacíamos fuera del colegio, eran rutas que hacíamos por la montaña, campamentos de fin de semana. Y claro, ahora no, ahora los grupos CJ tienen actividades con los monitores aquí en el colegio, fuera del horario escolar, pero dentro del colegio. En ese sentido ha cambiado. Pero en lo básico, que es en la transmisión de valores, en ayudar a crecer tanto a los chicos y chicas que forman parte de los grupos como a los monitores y monitoras, en eso no ha cambiado, eso ha cambiado muy poquito. Incluso muchas de las actividades que se hacen ahora en la actualidad ya se hacían cuando nosotros formamos los grupos. Ha cambiado el número y bueno, lo que sí ha cambiado es el espectacular fin de CJ que se hace con ese festival que se hace todos los años. Eso sí, ahí no está, eso no estaba cuando empezamos a hacerlo. ¿Cambiarías alguna cosa? Hombre, sabéis que yo soy muy enamorada de la montaña. Yo sí cambiaría alguna cosa. Yo haría más actividades de tiempo libre fuera del colegio. Yo pondría a lo mejor más actividades de hacer una acampada, de salir un fin de semana. Incluso algo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Actividades que permitiesen a los chicos hacer cosas juntos y que fuesen cosas culturales, ¿no? Algún festival. Pero bueno, también entiendo que estamos muy limitados por los tiempos y por las posibilidades de las personas, que eso es muy importante. Entonces, bueno, tal y como están ahora, creo que están muy bien, están mucho mejor que cuando yo lo creé con el padre Pedro García Vera y con José. Entonces, ahora mismo no se me ocurriría cambiarla. Pero bueno, si pudiesen hacer alguna excursión más de montaña de fin de semana, pues a lo mejor vendría bien. Y sería una manera también de captar a chicos de primero y segundo de la ESO, que a veces es lo que más nos cuesta. Nuestra conclusión es que el cole no sería lo mismo sin CJ. Pero, ¿por qué? Pues el colegio no sería lo mismo, no sin CJ, fijaros. Yo creo que el colegio no sería lo mismo sin el campamento de Oto. Y diréis, ¿y por qué dices ahora el campamento de Oto? Porque el campamento de Oto fue lo que a mí me ayudó a pensar en los CJ, en que había otra manera de educar a los alumnos fuera del aula. Y tanto CJ como el campamento de Oto, como los diferentes campamentos que hacemos, como los cursos de monitores, han transformado el colegio. O sea, el colegio no es igual ahora a como era cuando estos grupos no estaban. No es igual las relaciones de los chicos, no es igual la manera de crecer y tampoco es igual la manera de pensar de los profesores. Hoy en día, la mayoría de los profesores y creo también de los padres somos muy conscientes de que fuera del aula es mucho más fácil educar y que se pueden transmitir muchos más valores e incluso conocimientos fuera del aula que dentro del aula. Y ese convencimiento que tenemos y también ese clima que hemos sido capaces de crear, de convivencia y de querer y de estar a gusto en el colegio, mayores y pequeños, pues lo ha creado no solamente CJ, sino todas las actividades que hacemos de tiempo libre en el colegio y que están relacionadas con la pastoral. Capitán de las alturas, la belleza y la inocencia se perdieron casi tocando los cielos. Enfrentarse a la locura transitoria, la memoria, ser tú mismo, vulnerable y aceptarte. Desde las cimas del mundo, aunque tú cambies de rumbo, porque aquí imperan leyes que no entiendes.
Cuando terminamos de hablar con José Carlos nos dimos cuenta de la verdadera esencia de CJ. Todo gira en torno a Otto, gira alrededor de ese viaje. Pero, ¿en qué consiste? El campamento consta de una semana en los Pirineos aragoneses, en el cual se realizan diferentes rutas diarias en las que descubren nuevos lugares y se aprende a convivir. El tema principal de nuestro podcast era CJ, pero para entender bien lo que significa CJ tenemos que analizar primero el campamento de Otto. Para entender mejor esta experiencia única que se vive solo una vez en la vida, hemos entrevistado a Carlos Aragüez y a Carlos Rodríguez, dos profesores que han tenido la suerte de acudir al campamento en varias ocasiones. Les hemos hecho 4 preguntas para entender mejor cómo es la experiencia de Otto a personas que la han vivido más de una vez. Les preguntamos, ¿qué tiene de especial Otto? ¿Qué significó Otto para ti? ¿Cuál fue tu momento favorito de todos los campamentos? ¿Cambiarías algo? Os dejamos primero con las respuestas de Carlos Rodríguez. Bueno, creo que cada Otto es diferente. Creo que clasificar un Otto en mejor o peor no es posible. Cada uno tiene sus cosas y de cada uno te llevas unas vivencias. Yo personalmente, al no conocer a los alumnos, normalmente cuando van allí, pues te llevas muchas personas, muchas historias y sobre todo, pues mucho contacto con los alumnos. Entonces, creo que cada uno de los alumnos o monitores que viven Oto piensan que el suyo es el mejor. Yo, por la experiencia, puedo decir que todos son muy bonitos. Creo que dependiendo del momento en el que lo vivas, tiene diferentes cosas especiales. Para los alumnos es la primera vez que suelen salir tanto tiempo de campamento y además, aunque hay veces que no son muy conscientes, es la primera vez que se acercan a Dios a través de la naturaleza o a través de las personas. Para los monitores creo que es esa gran experiencia que durante 7 días conectas con un grupo de chavales de manera muy especial y eres ejemplo vivo de Dios para ellos y creo que eso es muy especial. Y para los profesores es una forma distinta de ver a nuestros alumnos. Es ver a los alumnos fuera del aula, en toda su esencia y conviviendo entre ellos. Y eso es lo que creo que hace que Otto tenga muchas cosas de especial. Otto para mí es la reconexión, porque al ir como coordinador del campamento y llevar las dinámicas de pastoral, es mi forma de transmitir a Dios. Y para transmitir a Dios, pues me ayuda o necesito reconectarme con Él para poder transparentarlo a través de mi persona. Entonces, pues para mí es reconexión, es también recordar cuando hice ejercicios, que es mi momento de experiencia de Dios más fundante. Entonces, pues eso es lo que significa para mí. Normalmente mi momento favorito de los campamentos es la entrada al Valle de Ordesa o ese momento en Cola de Caballo. Y bueno, creo que viene de cuando hice el Otto como monitor, que bueno, pues la primera vez que lo hice sentado mirando Cola de Caballo, me prometí que en algún momento volvería como profesor y se ha ido cumpliendo en diferentes etapas de mi vida, como voluntario, como profe. Y bueno, pues cada año digo que no sé si el año siguiente, pero en algún momento quiero volver a ver Cola de Caballo. Y es mi momento de paz, de tranquilidad y de hacer un poco de examen de todo el año, de todo lo que he vivido. Bueno, eso es complicado, eso es muy difícil. Creo que de todos se puede mejorar algo, pero creo que los campamentos están muy bien pensados, que son campamentos que tienen mucha tradición y sobre los que se van mejorando diferentes cosas. Y cambiar algo, bueno, pues realmente me encantaría que si personalmente se pudiese, lo viviese el mayor número de gente posible, tanto de alumno como de monitor, como de profesor, como de voluntario. Pero bueno, es una realidad que es bastante utópica y pero no cambiaría nada. Creo que están bien y son importantes todos ellos. Muchas Muchas gracias. gracias. Como coordinador de los campamentos, Carlos Rodríguez se centra en la reflexión para transmitir a Dios a los niños de segundo de la ESO.
Es una experiencia que le sirve para reconectar con Jesús y para ayudarle a que sus actos se vean reflejados en la imagen del Señor. A continuación, os dejamos con las respuestas de Carlos Aragüez. La pregunta es muy difícil y la respuesta complicada porque yo creo que he hecho 9 y todos tienen algo especial. Pero, claro, el primero es muy, muy, muy especial porque, claro, descubres un lugar maravilloso, descubres una experiencia increíble. Además, era mi segundo año en el colegio, el primero de la tutoría. Y lo viví pues con muchísima emoción. Recuerdo cada paso de las marchas, la primera vez que yendo a la cola de caballo giramos por la cascada y veo el circo de Soaso y me vuelvo loco diciendo este sitio es increíble. Y sobre todo descubrí en el primer campamento de Oto cómo puede ser de profunda la relación entre un tutor y sus alumnos, porque la clase, bueno, y las TIs y el cole, ¿vale? Tú puedes tener una relación bonita, profunda, pero cuando rompes esa barrera, cuando sales ahí, cuando vives 24 horas con tus alumnos, es cuando los descubres realmente, cuando sabes realmente cómo son, cuando los ves en su ambiente y en libertad y además sin la presión de las clases, de las notas, de todo. Entonces, el ver que se podía hacer otro tipo de relación muchísimo más profunda con los alumnos y ayudarles mucho más, pues porque si cuanto más conoces a alguien, más puedes ayudarle, ¿no? Y todo eso yo lo descubrí en el primer Oto, yo creo que estamos hablando del año 2009 y fue muy emocionante. Además, tuvo algo de épico porque llovió todos los días. Eh, hubo momentos incluso hasta peligrosos en la montaña, ¿no? Y no sé, toda esa mezcla de sensaciones, yo creo que todos los otros son inolvidables, pero ese, pues claro, me marcó muchísimo. Y luego el último también lo recuerdo muy emocionante porque yo sabía que era el último, porque ya llevaba años sin ser tutor de segundo y estaba en otras cosas y sabía que era el último al menos por mucho tiempo, porque nunca sabes, ojalá volver. Y esa última noche del último Oto que estuve allí, que como sabemos que al último encima me dejaron hacer el último buenas noches y la despedida final del campamento, también fue muy emocionante. A ver, lo que tiene de especial Otto es la mezcla de muchas cosas. Algunas las he comentado en la respuesta anterior. Uno, el lugar, que el lugar es mágico. Si me dices cuál es el lugar más bonito de España, yo te diría que el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es que es el sitio más bonito que hay en el mundo para mí. De hecho, a nivel personal, voy ahí con mis amigos, voy ahí con mi gente siempre que puedo porque me parece que es un sitio increíble. Entonces, el sitio es especial. La actividad como está concebida, mezclando lo pastoral con cierta actividad física, con la naturaleza. Hay momentos de reflexión, hay momentos de cansancio, hay momentos de juego. Mucha gente junta en el mismo sitio durante muchos días, pues se dan una serie de condicionantes que hacen que tu estado físico, tu estado emocional y tu estado mental te llevan a un lugar desde el cual pues es más fácil encontrarse con Dios y es más fácil profundizar y a nivel tutor alumno pues conoces muchísimo más a las personas con las que estás. Entonces, eso es lo que tiene de especial, las conexiones que se producen en ese campamento eh, por ese tipo de condicionamientos especiales que tiene. Así que eso es lo que tiene de especial y único. En otros campamentos hay otras cosas, pero todo lo que se da en Noto solo se da en Noto. Además, en todos los años que he estado, he visto cómo en Noto se fraguan relaciones increíbles entre chavales que no tienen relación en clase, que casi no se conocían aunque estaban desde primaria juntos o desde infantil juntos, y de repente se hacen íntimos amigos en Noto, porque se da la oportunidad de que ellos conecten ahí. También relaciones monitor-alumno que perduran para siempre. Eso es lo que tiene de especial además de otras cosas, pero para mí esa es la clave.
Esta pregunta es muy emocional. Mirad, significó el final de un proceso para mí, y un proceso muy importante, y es el de descubrir mi vocación de verdad, ¿no? Yo desde que era muy pequeño quería ser educador, pero yo no lo sabía, yo pensaba que quería ser profesor. Y claro, yo decía que quería ser profesor de historia y mi vida me llevó por estudiar en la universidad historia, por hacer la tesis doctoral, por empezar a trabajar de profesor en la universidad y eso no me convencía, no me llenaba. Y decidí en un momento dado dejarlo y apostar por otra cosa y esa otra cosa me llevó aquí al colegio. Y a mí el director general que me contrató me dijo el primer día cuando firmé el contrato, enhorabuena Carlos, desde hoy ya no eres profesor. Y yo me quedé mirándole y dije, entonces, ¿qué soy? Y dice, eres educador. Eso es mucho más que ser profesor. Y claro, ya los primeros meses en el cole, yo siempre digo que iba levitando 2 palmos del suelo porque estaba descubriendo que realmente yo estaba siendo mucho más que un profesor y que es lo que siempre había querido. Claro, pero ese final del proceso yo termino de descubrir, lo noto, porque es cuando me doy cuenta realmente que se puede establecer otro tipo de relación con mis alumnos y que realmente tú puedes influir en la vida de alguien mucho. Eso es una gran responsabilidad, pero es a lo que me sentía llamado desde pequeño, yo no lo sabía. Entonces, para mí, el campamento de Otto pues significa eso, el terminar de descubrir que cuál era mi verdadera vocación y lo que es más importante, estaba en el lugar correcto para desarrollarla. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara en las montañas y escuchara las mentes social adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartíos, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me pusieron la costumbre, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre, soy al viento, repartiendo el amor que llevas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos queda pegada la pezuña. Hay que volar libre, soy al viento, repartiendo el amor que llevas dentro. Hay muchísimos momentos buenísimos, pero yo siempre tiro hacia la emoción y yo tengo una fotografía en mi mente que yo creo que es mi momento favorito, que es en mi primer campamento, el penúltimo día yendo a la cola de caballo con mi compañera y amiga y ahora directora Mercedes San Miguel, que era su primer campamento de Otto también, los dos juntos cerrando el grupo de alumnos, cuando giramos en la ruta y vemos el circo de Soaso que se abre increíble ante nosotros, nos abrazamos los dos con lágrimas en los ojos diciendo, pero qué regalo es este, qué sitio más increíble y con alumnos y haciendo lo que más nos gusta. No sé, ese momento para mí, y yo sé que para ella, porque lo hemos hablado muchas veces, tuvo una carga emocional muy grande
y es mi momento favorito. La esencia no la tocaría. Que es el sitio, los días y un poco la programación. ¿Cambiaría algo? Ya se ha cambiado. Yo creo que no cambiaría nada, pero sí que en educación las cosas hay que ir adaptándolas al contexto. Y, y cada vez sí que iría, pues eso, y se ha hecho, ¿eh? Iría modificando un poquito los libritos de reflexión y algunas actividades, sobre todo las de reflexión, las pastorales, para adecuarlas a las necesidades de los niños que van. Muchas gracias. A vosotras. Carlos Aragüez ha ido al campamento durante 9 años y para él, desde Otto, es más fácil encontrarse con Dios. También le ayuda a conocer a sus alumnos fuera del aula con una visión diferente. Lo que hace especial a Otto son las conexiones que se producen allí. En conclusión, CJ es una parte esencial de nuestro colegio, ya que, como habéis visto, inculca y da prioridad a unos valores de los cuales no solemos ser conscientes en nuestro día a día. Y nos enseña a seguir el ejemplo de Jesús a través de la diversión. Esperamos que a partir de ahora todo el mundo tenga ganas de participar en CJ y que tengáis más información sobre este tema. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y os esperamos en el próximo episodio del Grupo Conscientes. ¡Adiós!